Bueno, les voy a contar algo que por ahí, qué sé yo, tiene que ver con mucha resonancia de personas que me circundan, consultantes, reflexiones que me llevan mis propias lecturas. Lecturas que a veces tienen que ver con algo astrológico y a veces no tanto, pero creo que de alguna forma siempre todo se vincula, ¿sí? O por lo menos yo busco lecturas que hagan sentido en mí, básicamente, ¿no? Entonces, en los últimos meses estuve leyendo muchísimo de literatura que tiene que ver con pensamiento filosófico, estuve leyendo muchísimo de filosofía. Yo creo que estuve buscando muchísimo darle sentido a mis propias experiencias, a mi propia vida, tratar de encontrar sentido a aquellas cosas que resultan paradójicas en cierta forma, ¿no? Cosas que a veces la razón no logra comprender del todo, por qué si ciertas cosas son de determinada manera tienen que ser o terminan siendo de otra, básicamente, ¿no? Entonces, obviamente que eso me llevó por un camino bastante de ida y vuelta a través del existencialismo, a través del absurdismo, través de tratar de encontrar justamente eh, resonancia conmigo, ¿no? Y me encontré también con muchos planteos por parte del otro lado con respecto a resistencias que se generan. Y ya no son resistencias simplemente que tengan que ver con que creas o no creas en astrología. Tiene que ver con resistencias respecto al querer saber qué mundo habitas o qué sentido tiene tu experiencia humana o cuál es, digamos, el significado último, ¿no?, de las cosas. Entonces me he encontrado con muchísima resistencia en el sentido de personas que dicen es preferible no pensar porque pensar te lleva como justamente a un lugar que es bastante incómodo, que es bastante incómodo y que es bastante inhabitable en términos de dolor, ¿no? Entonces, ¿por qué uno se vincularía necesariamente con aspectos del dolor cuando en realidad eh, se podría vivir una vida plena, ponele, ignorando quién sos o qué es lo que te determina, ¿no? Ahí me resuena mucho la frase de Jung: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, el inconsciente determinará tu ser y a eso lo llamarás destino, ¿no? O algo así. Em, y yo encuentro mucho esas personas o esa forma de pensar, digamos, en esa frase, ¿no? Me parece que la toma de conciencia es un camino que es doloroso, que es intrincado, que genera crisis, pero las crisis generan crecimiento. Y me parece que no se puede atravesar la vida pensando que uno no va a vivir crisis, porque crisis viene de crecer también, ¿no? Y vinimos a esta vida a crecer, a evolucionar, no a quedarnos en el mismo estado permanente. Eso me parece pensamiento mágico realmente. Tratar de traducir el cielo, tratar de encontrar resonancia en simbolismos que están arquetípicamente instalados, digamos, en nuestro inconsciente colectivo, tiene que ver con algo que va más allá de creer o no creer en astrología. Tiene que ver justamente con encontrar la otra parte que también nos constituye como seres humanos. Por un lado somos seres racionales que pensamos y podemos eh, crear y llegar hasta un límite del pensamiento, pero por el otro lado también somos seres determinados por nuestro propio inconsciente. Y eso te atraviesa, creas o no creas en la astrología, creas o no creas en la psicología, de todas maneras te atraviesa y te determina. Entonces me parece a mí que
Tal vez uno no pueda controlar todo lo consciente ni todo lo inconsciente que hay en el mundo o en uno mismo, pero sí poder atravesar, digamos, ese proceso de cuestionamiento, ese proceso crítico en donde uno puede llegar a pensar quién es y qué cosas me están determinando en este momento, llega a un punto que es sumamente incómodo, pero que es sumamente necesario para poder evolucionar, para poder crecer, para no poder estar siempre en el mismo lugar. Porque eso sí que me parece ridículo, ¿no? El hecho de decir prefiero no pensar, porque pensar justamente me lleva a la crisis y la crisis me hace llorar y me hace mal. Wait, no, wait. Vinimos a crecer. Somos crisis permanentemente. Tan solo con leer lo que vamos a encontrar es otros seres humanos que también pasaron por un montón de momentos críticos de su propia existencia, que también trataron de encontrar soluciones, de encontrarle sentido a las cosas que le pasaban, a muchas de esas cosas que nos pasan y que a veces uno no puede llegar a comprender ni con la razón ni con los sentimientos, porque realmente son inexplicables. Me parece que va más allá de ese sentido, va muchísimo más allá de ese sentido. Tiene que ver justamente con esta cuestión de poder generar un espacio de libertad. Las otras personas, las que atravesaron también y que han escrito, y por ahí uno ve y dice, wow, son grandes escritores, pero te encontrás en el desnudo detrás de cada uno de esos escritos, en cada uno de esos textos filosóficos, a un ser humano sufriente que también ha atravesado crisis y que no son crisis mucho más diferentes de las que vos mismo atravesás. Mientras creas que todo aquello que te atraviesa es algo que solamente te atraviesa a vos y a nadie más, estás en un lugar muy ínfimo, muy pequeño, muy chiquito de tu ser. Realmente me parece que la lectura tal vez no te da la solución de la vida, pero sí te abre perspectivas como para poder pensar desde otro lugar y tomar decisiones un poquito más conscientes, sin dejar que todo te arrastre, que todo te lleve, que todo te inunde, que parezca que el destino y que la vida se ensaña en ponerte en un lugar incómodo. No, la vida no se ensaña en ponerte en ningún lugar incómodo. Eso me parece una actitud absolutamente chiquilina, ¿sí? Pensar que todos los demás vienen a hacernos algo a nosotros que estamos acá siendo simplemente en la vida, ¿no? Y el tema es que sí, estamos siendo en la vida, pero estamos siendo en la vida con otros que tienen otros pensamientos, otras visiones, otras formas de vida, otras estructuras psíquicas que muchas veces chocan con la nuestra propia y ahí se crean las paradojas, los sinsentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos te dejas arrastrar por las paradojas del otro, por el sinsentido del otro, entonces jamás vas a encontrar tu propio lugar de libertad. Y me parece que algo de eso se trata, de encontrar tu propio lugar de libertad. Y tu propio lugar de libertad no está allá afuera, yéndolo a capturar, sino que está adentro tuyo. Habita justamente en la integración de esa conciencia y ese inconsciente que uno tiene que trabajar para poder crear una forma más auténtica del propio ser, ¿sí? Es ese proceso de integración de la conciencia con la sombra para poder ser un individuo libre. ¿Libre de qué? Libre de cualquier determinismo, porque todo aquello que vos pensás que te constituye en tu libertad no es más que estructura mental primaria instaurada a partir de los procesos de socialización, de un montón de vivencias que tenés y que determinan tu ser. Que casi todo podría ser de otra manera, sin dudas, pero todo aquello que pueda llegar a ser de otra manera tiene que pasar por el colador de tu propio pensamiento. Y creo que ahí
es el espacio en donde reside justamente la libertad, el crecimiento, el, si se puede decir, el autocontrol de uno mismo, ¿sí? No sé, lo dejo para pensar porque hay mucho también pasando simbólicamente, astrológicamente en el cielo, en donde justamente nos invita a un cambio, hay un cambio de época, hay un cambio de ropaje que uno tiene que hacer, pero para hacer ese cambio de ropaje jamás puede ser algo que sea cómodo. Nadie jamás en la vida va a decir, ah, sí, mañana voy a empezar a hacer las cosas de manera diferente. Me di cuenta, entonces ya, no sé, mañana me separo, mañana empiezo a hacer mi vida de otra forma. No, todas las decisiones que vos tomes van a ser decisiones que son sentidas, que son sufridas y que son procesadas críticamente. Son procesos que sí o sí llevan a la maduración, ¿sí? Y al crecimiento. Entonces me parece que no hay que temerle a la crisis. Plutón está ahí para transformarnos, Urano está ahí para sacarnos de nuestra zona cómoda, porque si no, por nosotras mismas jamás lo haríamos. Ese simbolismo nos recuerda que es necesario transformarse en la vida, que es necesario. Y que los espacios que vos decidas no transitar y no habitar, de todas maneras alguien te va a hacer que los habites y los transites. Entonces, me parece que es mejor hacer el ejercicio del pensamiento y de la toma de conciencia y dejar de llamar destino a las eventualidades que te pasan, que te sacuden y que te ponen en otro lugar. ¿Sí? Hay cosas que uno no decide, son cosas que suceden en la vida, pero antes de que sucedan esas cosas en la vida, hay un montón de decisiones que tomamos, conscientes o inconscientemente, y que nos han dejado en un lugar determinado. Y atravesamos ese proceso para que aprendamos justamente qué es aquello que teníamos que ver y que no queríamos ver en ese momento. Espacio de reflexiones. Ojalá que les sirva a alguien.